Rudo. Bueno, buenos días a todos y todas a la primera clase de contenido de biología fundamental. Hoy día vamos a conversar un poquito sobre biodiversidad, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es conversar de qué es, what is biodiversidad. Antes de empezar a yo contarles un poco la visión desde el punto de vista de la ecología, me gustaría ver qué creen ustedes o qué traen ustedes del colegio, qué concepto asocian ustedes con biodiversidad. Pueden desactivar el micrófono y opinar. Eso, activar. ¿Qué dije? Desactivar. Gracias. Hoy día sí, po. Según lo que me enseñaron, por así decirlo, es todo como, ya sea animales, plantas, etcétera, pero también cómo interactúan entre ellos y como lo que se forma. Entonces eso es como biodiversidad, según lo que yo entiendo. Ya, excelente. Ahí Paula está interesante porque no solo agrega la Vale. diversidad de organismos, sino que habla un poco sobre también las interacciones entre ellos como aspectos ecológicos, ¿ya? Que es un concepto que es más nuevo dentro de la biología, pero es así, está bien. ¿Qué más? Si tienen visiones alternativas o definiciones alternativas, está bien. Eh, a mí en el colegio me lo dijeron más como relacionado con el tema del ecosistema, que sería la diversidad de seres vivos dentro de un mismo ambiente. Al menos así en el colegio. ¿Vale? ¿Ya? Como distintos organismos en un lugar, en un ambiente o en un sector. ¿Sí? También. Bueno, Sí, buenos vamos. días. Yo igual tenía una idea como la de Nicolás, que son grupos de especies que interactúan en una misma zona, por así decirlo, en un mismo lugar, en un Ok, mismo tiempo. ya. Esto de la escala es interesante porque todos hacen referencia como a una escala de local, geográfica, pero también hay una biodiversidad global. Y quizás haya una biodiversidad del sistema solar. No sabemos si hay bacterias en Marte o habían, no sé, los reptilianos, no sé, qué sé yo. Bueno, eh, ¿cómo viene esta cosa de la biodiversidad? Bueno, cuando observamos la naturaleza, el concepto de diversidad nace porque nosotros salimos al patio, salimos a cualquier lado y vemos diferentes formas vivas. Entonces, es como tratar de aprenderse de todos los Pokémon de una vez, digamos. O sea, ¿cómo podemos tratar de estudiar y entender esta variedad de formas? ¿Cierto? Porque, no sé, po, el mismo Eevee evoluciona a Glaceon, Leafeon, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Entonces, ¿cómo yo puedo tratar de estudiar esto de una vez si es tan complejo así verlo así nomás? O sea, y si lo pensamos como en el mundo, digamos, real, uno sale al patio y hay desde tardígrados, hongos, bacterias, arqueas, perros, gatos, palomas, guarenes, insectos. Entonces, si yo pretendo como entenderlo así de una vez, es algo muy complejo, ¿ya? Súper, súper complicado. Entonces, en general, la ciencia, y así funciona muchas ciencias, lo que hace es como picar así en juliana. ¿Cachai? Mi concepto de cocina. Eh, picar los contenidos, conceptos de la naturaleza en pedazos más chicos para poder entenderlos y estudiarlos. ¿Ya?
Como es muy complejo, así nomás, lo partimos en pedacitos o lo organizamos en cosas para poder como abordarlo, ¿ya? Es como cuando nosotros abrimos el closet y está todo el desastre, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es sacar todo y empezar a ordenar por las poleras, los calcetines, por separado, ¿ya? Entonces, tenemos que, podríamos, los Pokémones, asociarlos, agruparlos por color. Entonces es típico que los tipos rayos son todos como amarillos, ¿no es cierto? Entonces los ponemos ahí, todos los que tienen amarillo por color. O también por tipo fuego, entonces ya todos los tipos fuego, ahí están los tipos fuego. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Ahora está compartiendo el PowerPoint o no? ¿Sí? Es que se está viendo todavía la pantalla de la flora, del descubrimiento. Tiene que compartir Ah, el PowerPoint en sí. mira, gracias por, ¿viste? Si no me avisan, yo llevo como 5 días pues ya, valor. Gracias, Antonio. ¿Ven? Eso es para ver si están atentos. ¿Ya? Ahí sí. Eh, bueno, esta era la diapo. Ahora sí tiene más sentido, ¿no? Eh, es muy, muy temprano, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que vemos en la naturaleza, una cosa compleja de mucha diversidad, de muchas cosas distintas, ¿ya? Entonces, como vemos estas formas vivas, ¿cómo podemos tratar de estudiarlas y entenderlas? ¿Ya? Sí, como decía, si tratamos de entender todo de una vez, es como, ¿what? Entonces, lo que hacemos es agruparlo por tipo o por color. Por ejemplo, es una manera de que podríamos nosotros como agruparlo, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, tratamos de parcelar esta cosa que es como mucho para poder agarrar pedacitos más chicos que sean más manejables, ¿ya? Los seres humanos tendemos a organizar las cosas y agruparlas, generalmente por similitud y en categorías para poder entenderlas. Esto es como la maricondo que llevamos dentro, ¿no es cierto? Todas las personas. Está bien, no todo el mundo es así de ordenado, digamos. Eh, mi closet se parece más a esto y el de mi señora se parece más a que alguien tiró una granada, ¿no es cierto? Y cerró la puerta. Pero en general, al menos tendemos a poner la ropa en el closet, ¿cierto? Y los zapatos a lo mejor en otro lado y la mochila en otro lado. Me están amenazando, socorro. No, no. Eh, entonces, siempre tendemos a organizar y generalmente es por similitud. En este caso puede ser por similitud de prenda, incluso puede ser por similitud textil, o sea, toda la ropa de algodón o por color. Se fijan, siempre tratamos de agrupar por cierta similitud. No, en general, no vamos a poner los calcetines con los vestidos en el mismo espacio porque como que después si yo los quiero sacar es como más complicado. No sé. Ya, esta es una cosa que viene como súper intrínseca en el ser humano, ya, la categorización. Lo tendemos a hacer incluso con las personas, ¿cierto? Y es como uno mira a una persona y rápidamente como que la ubica así en el espacio cartesiano, chico, alto, más flaco, más gordito, con barba, sin barba, y tratamos, y como que ubicamos ciertas características y lo asociamos a grupos o categorías, ¿ya? Este gallo, obviamente este no es una escultura, pero el original era Aristóteles, miraba la naturaleza. Bueno, ustedes saben que los griegos ya le hicieron todo, o sea, los griegos midieron el diámetro de la Tierra y no tenían ni telescopios, po. O sea, seco los gallos, gallos bacanes. Y estos gallos eh, se dedicaban a mirar la naturaleza y en esa época la ciencia, las ciencias naturales y la filosofía eran lo mismo. ¿Ya? Eso es súper interesante porque el origen de las ciencias naturales es la filosofía natural. Entonces estos gallos eran filósofos. O sea, nadie puede decir que Aristóteles era biólogo, ¿cierto? No, Aristóteles era filósofo. Ustedes, no sé, en el colegio a lo mejor lo pasaron, no sé si existe filosofía todavía o no, pero a lo mejor en la historia, qué sé yo. Este gallo era filósofo, pero como filósofo
también observaba la naturaleza. Y este gallo dijo, oye, pero miren, hay unos bichos que se mueven, son los animales, y hay unos como que no se mueven, son las plantas. Entonces este gallo dijo, entonces, estos son las plantas, estos son los animales. Estos no se mueven, estos sí se mueven. Yo les digo al tiro que sí se mueven las plantas, pero Aristóteles en ese momento no tenía todas las herramientas como para cachar eso, ¿ya? Pero obviamente que se mueven. Incluso hay plantas que se mueven de forma activa. Ya, después les voy a regalar un librito que escribí que está entretenido ahí para que lo vean. Se los voy a subir ahí en el material adicional. Es como Yapa en realidad. O sea, bueno, pero en fin. Entonces, clasificar los seres vivos y Pokémones, o puede ser Pokémones o puede ser cualquier cosa, ¿ya? Pueden ser los Jutsu, ¿no es cierto? De Naruto, lo que sea. Esto es súper importante que lo entiendan porque en el colegio en general se ve en la ciencia y la biología en particular como algo estático, como algo que está escrito en piedra y que es así. Entonces, son 6 reinos y apréndanselo. Mañana hay prueba. ¿Ya? Pero en general, la clasificación de los seres vivos es algo artificial, no existe de forma natural. Con suerte existen las especies, con suerte, porque hay especies que se llaman especies crípticas que no se pueden diferenciar unas de otras al ojo. Entonces, con suerte existen las especies, pero toda la otra clasificación y agrupación es artificial. ¿Qué significa que sea artificial? Es que hay un gallo con nombre y apellido o mujer con nombre y apellido que se le ocurrió esa manera de agruparlo y asociarlo. Es un gallo, una persona, o sea, un sujeto o sujeta que dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, estos con esto y estos otros con esto otro. ¿Ya? Y por lo tanto está sujeto a cambios. ¿Ya? Y eso también es algo que en el colegio a veces como que no se recalca, que la ciencia no es estática. El conocimiento está sujeto a cambios. ¿Ya? Depende de qué cosas considere. Por ejemplo, en qué me fije. ¿Ya? Antes no había microscopio. Antes no había técnicas moleculares de análisis, por ejemplo, de ADN, de secuencia genética. Entonces se consideraban otras cosas. A medida que avanza la tecnología, yo puedo mirar otras cosas, fijarme en otras características para poder agrupar en similitud o diferencia. Hoy en día, la mayor parte de esta clasificación o agrupación se hace por similitud genética, ¿ya? Por similitud de secuencia de ciertos genes particulares. Entonces, la moraleja es que esta clasificación varía según la persona que la propone. Loco, pero cierto. Bien, ahí está Detective Pikachu. Eh, ¿Vieron la película, no? ¿No? Sí, sí, sí. Se deja ver, pero es como para cabrita, digamos. No es Oh. como que la voy a tener así en mi colección de cinearte, digamos. No. Pero, pero igual, se deja ver. Entonces, vamos a ver un poco de cómo podríamos clasificar seres vivos. Recuerden que esto es totalmente artificial y totalmente propuesto por, no sé. Entonces, los seres vivos yo los podría clasificar según el número de células, y esto es más o menos trivial. O sea, tengo toda la diversidad del planeta y yo cacho y miro y digo, oye, pero hay unos que son como de una célula, otros que son de células que están como agrupadas, pero son todos iguales, y otros que son de varias células. Ya, entonces hay unos que son unicelulares, coloniales o pluricelulares. Yo creo que no creo que necesite definir esto. Si alguien necesita que lo defina, se los defino, pero es como trivial. Unicelular, una sola célula, coloniales, es como que viven todos juntos como en comunidad hippie, pero no tienen diferenciación de celular, de función, etcétera. Y pluricelulares, eh, como por ejemplo un hongo o un insecto o una orquídea. ¿Ya? Según la complejidad estructural de la célula, uno podría decir que están los procariontes y los eucariontes.
¿Ya? Les digo al tiro como un dato para que ustedes sepan que si saben latín y griego, ya saben biología. Porque básicamente todos los conceptos que hay son puras raíces griegas y latinas. Entonces, carión, ¿alguien sabe lo que significa carión? ¿Núcleo? Bien, núcleo. Exactamente. Y procarión es como antes del núcleo, ¿ya? Entonces, las células procariontes o los organismos que son procariontes tienen generalmente células donde el material genético no está rodeado por una membrana nuclear. Ya, hay también como un concepto del colegio es que está disperso, pero en realidad eso es falso. Ya, no es que esté disperso, así como que se le dio vuelta, se dio vuelta los fideos, ¿no es cierto? Y quedaron así desparramados. Están en una zona, están en una zona particular, está definido. En general las células son súper ordenadas, son súper organizadas. Entonces no es que esté así como que fuera una sopa de ramen y estos fueron los fideos y están así como por cualquier lado, sino que están en una parte de la célula particular. Igual tienen estructura. Y EU, ¿qué significa EU? Nuevo. Verdadero. Verdadero. Verdadero, Significa verdad. verdadero. Entonces, eucarión significa núcleo verdadero y son células que tienen una membrana nuclear, es decir, tienen una membrana que rodea el material genético, el ADN. ¿Ya? Estos no tienen membrana, estos sí tienen membrana. Por supuesto, hay cosas como medias intermedias y raras, porque en biología, siempre que uno pone una norma, una regla, una cosa, nos falta el ornitorrinco, que es como, no, fail. ¿Ya? Entonces, ojo, porque en biología eso es típico, típico. Uno pone una regla, una norma, encuentra así como una regla general y nos falta así como la araña del Himalaya que no, ¿ya? Eso es típico. Bueno, según el modo de nutrición, los organismos pueden ser heterótrofos. ¿Qué significa hetero? Distintos. Distinto. Y trofo, mangiare. ¿Ti parla italiano? No, non parla niente. Trofo significa comer, comida, ¿cierto? Entonces, hetero, distinto, trofo, comida. Es decir, que cuando se alimenta de otros organismos vivos, ¿vale? Que en el fondo se alimenta de moléculas orgánicas que fueron hechas por otro organismo y tienen enzimas para poder... ¿ya? Y principalmente aquí están animales, plantas y algunos protistas. ¿Ya? Animales, plantas y algunos protistas, porque hay protistas que son fotosintéticos. ¿Ya? Entonces, heterótrofo. Y viene lo mismo heterosexual. ¿Qué significa heterosexual? Hetero distinto. Significa que le gusta personas del sexo opuesto. Hetero, distinto. Autotrofo. Auto, como yo mismo. Mismamente mismo, ¿cierto? Como propio. Propio, exactamente. Y trofos, comida. Entonces, son organismos que generan su propio alimento. Esa es como la cosa del concepto del colegio. En el fondo, las moléculas orgánicas complejas reducidas, o sea, los azúcares y todas esas cosas, se provienen de carbono atmosférico, generalmente, o disuelto en el agua, en el caso de las marinas, y vienen de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Esto es súper importante porque hay organismos que son quimiolitoautótrofos. O sea, es decir, no todos los organismos autótrofos son fotoautótrofos. Hay organismos autótrofos que no hacen fotosíntesis, ¿ya? Que son como unas bacterias raras que obtienen el poder reductor en vez de, por la luz y toda la cosa, de metales. Como, por ejemplo, viven asociados a fuentes submarinas geotérmicas, así como a volcanes submarinos, cuestiones raras. Y ahí esos hacen quimiosíntesis. Loco, pero cierto. ¿Ya? Y el resto son fotosintéticas como algunas plantas, algas y otras cosas. ¿Ya? Ok, pero what is diversity o biodiversity? Este es como, vamos a tratar de ver como una definición, ¿ya? Obviamente, cuando tengamos como evaluaciones y todo, no les voy a preguntar, defina diversidad. No. O sea, este es un concepto que es importante que lo tengas, pero lo van a ver de nuevo en el curso de ecología más adelante.
Em, y es como tratar de establecer un lenguaje común. Ahora, de nuevo, ¿este concepto existe así per se? No. Estas definiciones son consensos de personas, ¿ya? Los conceptos en biología no existen per se, ¿ya? No es como una verdad revelada así que, oh, y bajó Darwin con la teoría de la evolución, sino que son consensos que se basan en no sé, convenciones, pues nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, ¿esta les gusta a todos? Sí, ya, bacán. Hasta que llega otra mejor y de ahí nos ponemos de acuerdo y qué sé yo, ¿cachai? Bueno, ¿qué dice el diccionario? ¿Conocen los diccionarios, no? Son unas cosas de papel así, que tienen palabras dentro. Ahora es como, ¿conocen el diccionario? Sí, Google. Eh, bueno, el diccionario dice que diversidad es variedad, desemejanza o diferencia. Cosas distintas, en el fondo. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Eso dice el diccionario. ¿Ya? Pero ¿qué es la biodiversidad? Bueno, esta es una definición que no es de Cristiana Tara. Esta es una definición del Convenio de Naciones Unidas sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica o biodiversidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice esta definición de la ONU? Y ustedes dirán, ¿qué importa la ONU si pesa menos que un paquete de caritas? Pero igual. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, esto es súper importante, dentro de cada especie, es decir, la diversidad que existe entre individuos de una especie. Es decir, la variación que existe entre Paula Ignacia y Daniela García y Johan Andrés, por ejemplo. ¿Y quién más veo aquí? Es que veo poca gente porque me salen de a tres nomás. Y Nicolás Ignacio y Esteban Benjamín. Ya, esa diversidad también está incluida dentro de la biodiversidad y también entre las especies, es decir, entre Alexis Javier y un gato, un perro, ¿cierto? Y de los ecosistemas, es decir, la diversidad que existe entre, por ejemplo, el sistema mediterráneo y los bosques templados y los bosques subantárticos y los bosques tropicales y los desiertos, ¿ya? Y fíjense entonces que la biodiversidad va a incluir la variación entre individuos, es decir, entre el chihuahua y el San Bernardo, todos son de la misma especie de perro, o si yo tengo un manzano, pero hay uno que es más chico y uno que es más grande, o distintas variedades de manzana, o individuos que son más altos, más bajos, esa variación, también la entre especies, incluso también las interacciones, eso es súper importante, ¿ya? Complejos ecológicos de los que forman parte. Es decir, la biodiversidad no es solo las especies de plantas, sino que también la asociación que existe en el suelo de esas plantas con hongos, los polinizadores que visitan esas flores, eh, los, los ácaros que parasitan los polinizadores que visitan esas flores. Es una red, es una trama compleja y todo eso, el conjunto de eso es la biodiversidad. ¿Ya? Loco. Entonces es la variedad de la vida en todas sus formas, niveles y combinaciones. Y los niveles van desde el nivel genético, es decir, las diferencias genéticas entre un individuo y otro. O sea, entre una lagartija y otra, que se ven iguales, hay diferencias genéticas, probablemente, porque son organismos, por ejemplo, con reproducción sexual. Entonces tienen variación individual. En todas sus formas, niveles y combinaciones. ¿Ya? Hasta las diferencias entre distintas especies y todas las cosas. Esa es la biodiversidad, de acuerdo a este concepto que en general resume un poco la visión actual de la ecología, digamos, donde que lo importante de la biodiversidad no es que hayan, no sé, gaviotas y pingüinos, sino que también las interacciones que hay entre toda la trama de la vida. ¿Ya? Y este concepto es súper importante porque aquí viene esta clásica cosa de la conservación que es como la supervivencia del más lindo. ¿Ya? Es decir, todos quieren salvar al panda porque se puede hacer un peluche del panda, ¿no es cierto? Que es peludito y es como bonito.
Pero ¿quién quiere salvar al sapo de rulo? ¿Cierto? Nadie, po, porque es como arrugado, es feo, ¿no es cierto? ¿Quién quiere salvar a la lagartija de no sé dónde? Nadie. ¿Ya? Entonces, esto es re importante porque la conservación de especies emblemáticas no sirve para nada si no conservas el entorno y las relaciones de esa especie con todas las otras en un determinado ecosistema. ¿Ya? Toda esta conservación de emblemática sirve más bien como por una cosa mediática, por una cosa como publicitaria, pero en términos biológicos es súper inútil. ¿Ya? O sea, si uno hace de estos programas de reproducción del panda, no sirve para absolutamente nada si no tienen dónde vivir los pandas más que en zoológicos. ¿Cachan? No sé si me explico. Por supuesto, en casos extremos, uno puede utilizar la tecnología para evitar la extinción de especies particulares, pero en el fondo, a largo plazo, la mantención de la biodiversidad implica mantenerla en todos sus niveles, combinaciones e interacciones. Si no, no sirve para nada. No sé si me explico. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? profe. Sí, Sí. profe. Bueno, para como ilustrar el coso mismo, ¿cuál es la diversidad entre individuos? Por ejemplo, el dimorfismo sexual, ¿ya? La variación genética. Hay individuos, cuando hay diferenciación sexual, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, hay variación y es la misma especie. O sea, podríamos decir, eh, exceptuando algunos representantes de nuestra especie que uno podría decir que son más cerca de los guarenes o de no sé, qué sé yo, pero en general, que son bien ratas, ¿no es cierto? Podríamos decirlo. Pero en general, la mayor parte de la raza, no existe la raza humana, pero de la especie humana, entre hombres y mujeres hay diferencia, ¿cierto? Cuando hay expresión de dos cromosomas X, hay ciertas características, y cuando hay XY hay otras características, pero son de la misma especie, ¿sí o no? Típico en las aves o en los insectos, en algunas especies de insectos, el macho y la hembra se pueden también distinguir por ciertas características, ¿ya? Y son de la misma especie. Entonces, hay variación entre individuos. Si yo voy a un bosque y agarro un quillay de un lado y un quillay de otro lado, a no ser que sean muy cercanos, a lo mejor que son clones, pero si son distantes, lo más probable es que hubo reproducción sexual, semilla y todo, y lo más probable es que haya diferenciación genética entre esos quillays, a pesar de que son organismos que son hermafroditas, que tienen flores con ambos sexos. Pero hay diferencias genéticas entre individuos. ¿Sí? También está la diversidad entre especies. Esta es la que se llama diversidad taxonómica. Que aquí los taxónomos dicen, bueno, entonces la variación que me deja igual dentro de esta misma, y yo defino como que esto es la misma cosa, ¿ya? Es lo que delimita una especie y esa es la diversidad taxonómica. Ahora, ojo, les digo al tiro, esto no existe naturalmente. A veces es obvio. O sea, la diferencia entre un perro y un gato es obvia, ¿cierto? Y yo puedo mirarlo de lejos y decir, ah, es un perro y es un gato, obvio. Pero cuando empiezo a ver, y un gato colo-colo, y un gato no sé qué, un zorro chilla, y un zorro de culpeo, un zorro no sé dónde, y las lagartijas, por ejemplo. Hay un montón de especies de lagartijas que son especies diferentes, pero morfológicamente se ven iguales. Eso pasa en plantas, pasa en lagartijas, pasa en algunos otros organismos. Imagínense, no sé, pues, tardígrados, bacterias, rotíferos. Olvídense, o sea, el día del queso. Aquí es obvio, ¿cierto? Pero ojo, porque esta diversidad taxonómica también se define. Hay personas que trabajan en esto y hacen propuestas de delimitaciones taxonómicas. No existen de forma natural. O sea, ¿para dónde voy? Un palto no tiene un código de barras en alguna parte que dice yo soy palto. Todos somos palto. No. ¿Ya? Alguien va y dice, oye, y si eso le ponemos palto, ya, bueno, ya palto, ok. ¿Se entiende para dónde voy? Que esto es artificial de alguna u otra manera. Incluso esto, la diferencia entre especies.
La diversidad entre especies y también la diversidad de interacciones, ¿no es cierto? Este se come a este pudre a este que se murió, este se come a este otro, este poliniza a este otro, y ahí como, ¿cachai? Está la onda. Se le fue el audio. ¿A quién se le fue el audio? Catalina, ¿me escuchas? ¿Cambio? ¿No? ¿El resto me escucha? Ahí sí. Sí, profe. Sí, Ah, Sí, ya. profe. Entonces fue algo como puntual, esta cosa virtual. Bueno, en fin, ¿qué estaba diciendo? Yo, por si acaso, tengo déficit atencional, entonces se me da la onda. quedó en lo de diversidad de interacciones. Y como que dijo, este se come a este y ahí quedó. Claro, y este es el otro. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿saben qué especie es esta? Tropa de Lu. No. ¿Alguien ha ido a la montaña? ¿Le gusta hacer andinismo, subir cerro y toda la cuestión? Sí. Este se llama Mimulus luteolus, ¿ya? O Elytrante lutea, que cambió de nombre. Porque, de nuevo, llegaron unos gallos y dijeron, no, se llama Mimulus. Ya. Después llegó otros gallos y dijeron, no, sabes que no, mejor esta otra. ¿Ya? Entonces, se fijan, son propuestas de personas. Y el último nombre válido es Elytrante lutea, pero en muchas partes lo van a encontrar como Mimulus luteolus. Y es una especie que crece en alta montaña, típico donde hay agüita y a veces donde hay en lugares que tienen alto, por ejemplo, cobre o cosas así, metales. Es comestible, pero usualmente como crecen en la montaña y en Chile en general son rocas muy ricas en metales, a veces puede ser tóxico, pero en teoría es comestible. Le dicen berros de agua, no sé cuánto, y hay distintas especies de eritante, y esta se llama eritante lutea, y tiene esta manchita ahí, es súper linda, y la pueden ver en las montañas donde hay como riachuelos, cuestiones así medias húmedas, ¿ya? Qué sé yo. Y esta es la Mitraria coccinea, la botellita, que es del sur. No sé si alguien es del sur. No. Que yo viví muchos años ahí, ya les dije, pues, yo viví como 10 años en la octava región. Y en la octava región uno va por cualquier lado y encuentra lugares donde puede todavía encontrar plantas nativas y está esta botellita. Y esta es una dioscorea, que también es una planta nativa, pero esta es como que alguien la está criando ahí en un palo, no sé. Bueno. Los otros son bichos que yo les digo al tiro, les confieso, yo de animales, o sea, sé que son animales, po. O sea, claro, no sé, este es un insecto, de más, po. Un pájaro y este, no sé, un camaleón. Pero más que eso, 0,0. Ya. Entonces, esta diversidad de interacciones la denominamos diversidad ecológica, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos tener como una escalerita, así como de niveles, ¿no es cierto? Donde tenemos lo más abajo es la diversidad genética, ¿ya? Es como la diversidad entre organismos de la misma especie, la diversidad taxonómica, que es la diversidad entre especies, y la diversidad ecológica, que tiene que ver con cómo esas especies diferentes interactúan en un contexto particular, las interacciones. ¿Ya? Entonces, entre individuos, entre especies, más la red de interacciones. Ese es el concepto moderno de diversidad que incluye esos tres como escalones. ¿Ya? Catalina, espérate, lo voy a escribir aquí. Lo siento. Sí, puedes como desenchufar y enchufar Ay, no, no me va a escuchar, pues. Es puro, claro, estás dando instrucciones por audio a la persona que no tiene audio. Genial. Eh, sí, sí, quedan grabadas. Ya, por si acaso, van a quedar ahí igual fome, po, pero pues
Ahí sí. Puede entrar y salir, o no, salir y entrar. Eso. Claro, porque entrar y salir como que no sé. Ya. Eh, miren, estas cosas van a pasar en este sistema virtual. El año pasado me tocó tomar un examen por teléfono porque la persona estaba dando como el examen atrasado y era invierno y este gallo estaba en el cajón del Maipo y nevó tanto que se cayeron las cables y se cortó la luz. Entonces no tenía internet, estaba aislado al punto del cerro, literalmente. Entonces tuve que hacer toda una cuestión para conseguirme el teléfono y tuve que tomarle el examen por teléfono a esta persona porque no... ¿Cachai? Que nieve no es como culpa de él, po. O sea, ni modo. Entonces, ustedes también tienen que entender que nosotros tenemos súper claro las limitaciones y a mí me puede pasar, yo tengo BTR, o sea, se me puede caer en cualquier momento y me pasó más de una vez, digamos. Nada que hacer, solo paciencia, ya. Se me fue la onda. Entonces, seguimos. ¿Cuál es la diversidad taxonómica? Vamos a hacer un recreo más ratito, ¿ah? Por si acaso, para que no se tiren por la ventana ni qué sé yo, no se estresen. eh, para que le pongan pausa ahí a Roblox o Minecraft, no sé qué juegan ustedes. No, Roblox, yo creo que ustedes ya están muy grandes para jugar Roblox, ¿o no? Mi hija juega Roblox. Call Nunca of está. Duty. No juego nada, profe. Lo siento. Al gato. Bachillerato. Pictograma, ese es bueno. ¿Han jugado pictograma o no? Yo juego ahí con las familias, jugamos pictograma. Entretenido. Sí. Sí, profe, pero soy mala para dibujar. Pero no importa, pues, lo importante es como lo conceptual. Si uno puede hacer puras líneas, pero es como. ¿Cachai? Pintureca. Pictureca, eso también tenemos. Con la pandemia, ahora estamos llenos de juegos de mesa. Porque ya no sabemos qué hacer. Pero ya. Bueno, estábamos hablando entonces sobre estos niveles y la diversidad taxonómica. Esto es, recuerden que cuando partimos la clase, esta es una propuesta, que es una convención general, pero es una propuesta artificial que hoy día se usa, pero no existe. Esto está hecho por la gente. Ya, los organismos no existen, no existen las familias, los órdenes, las clases, las divisiones, los filum. No existen. Solo nosotros los inventamos y le pusimos, pero no existen per se. Ya. Ojo que división es lo mismo que filum. Lo que pasa es que en botánica, las plantas, los botánicos nos creemos demasiado cool para tener lo mismo que los zoólogos, entonces en vez de filum usamos división, pero es lo mismo. ¿Ya? Y yo como soy botánico le puse división por costumbre, pero es filum, es lo mismo. Si nosotros vamos desde lo más chico hasta lo más general, o de lo más particular a lo más general, están las especies, que uno podría decir que es más o menos lo que uno puede reconocer a simple vista. O sea, aquí yo puedo ver que hay un gomero y un elefante. ¿Sí? ¿Ya? Un poquito más amplio que la especie es el género. Ya vamos a hablar de nomenclatura porque la especie incluye el género, pero el género, por ejemplo, ¿cuál es la especie humana? ¿Cuál es la especie del hombre? El hombre me refiero como especie, ¿no? Por favor, no piensen que el hombre y la mujer, o sea, obvio. Pero, ¿cuál es la especie humana? Homo sapiens. Homo sapiens. ¿Se fijan que son dos palabras? Homo es el género y sapiens es el epíteto específico, ¿ya? Así que la especie se describe con dos palabras, Homo sapiens, ¿ya? Y eso significa que todos somos Homo, ¿ya? Así que nadie piense estupidez ni haga estupidez, porque al final somos todos del mismo género, Homo. Y el género es Homo, ¿sí? La especie es Homo sapiens, el género es Homo. La familia
La familia es más amplio. Entonces incluye a cosas más generales, menos parientes cercanos. ¿Cuál es la familia de los humanos? ¿Se acuerdan? Homínidos. ¿Ah? Homínidos. Homíneos. Homínidos. Muy bien. Orden. ¿Cuál es el orden? ¿Primate? Primate. Great. Sí. Clase. Mamalia. ¿Cordada? No, ¿Cordata? clase son los vertebrados. Y el filum es cordado. ¿Ya? Y el reino, Animales. animal. Y el dominio, Eucariota. eucarionte. Sí. Igual hay una subclase y como que subclase vertebrado o no sé cuánto, mamífero, no sé cuánto. Yo tampoco sé mucho de animales, así que no me... Ya. ¿Alguien se sabe de alguna otra especie? ¿Sí como algún nombre científico, alguna cuestión? Calisperis piscicornis. ¿What? Eso. Es un De, coleóptero. de nuevo, no, porque me dejaste loco, hay una opción. Calisperis apicicornis. Ya. Calisteris apicicornis. ¿Ese? ¿Sí? ¿Y ese es como la Cantabria? La Sierra del Manzano. Es un Ah, coleóptero. vale, vale. Parásito. O sea, peste de la larva se come los manzanos, ¿esa? Sí. Ya. Bueno, entonces, de nuevo, po. Especie, género, familia, en este caso el orden es Coleoptera y de ahí para Vale. allá. Ya, yo ahí no cacho mucho de bichos. Entonces, Filum, insecta será, Reino Animalia. Con planta, no sé, po, Profe, disculpe, ¿sí? me quedó una duda cuando estaba hablando de Homo sapiens en clase, ¿Vale? que debería ser mamalia, ¿o no? En la clase, Sí. no estoy seguro. Ah, ya. No estoy seguro porque te digo, no cacho tantos animales, no me acuerdo. Pero yo sé que la división, el filum es cortado y la clase, parece que el subfilum es vertebrado y la clase es mamalia. Ahí no me acuerdo. Como que en algún momento creo que lo supe. Es que todos los mamíferos son mamalia por lo que tenía entendido. Quizás estoy No, equivocado. claro, pero no sé si es la clase o subclase. No me acuerdo. Ya, vale. ¿Ya? Porque también hay como subcategorías. Pero, ¿saben quién Creo sabe? que clase es amniota. Ya, por ahí puede ser. Ya. ¿Quién sabe? Google, po. O sea, yo les digo al tiro. Nada de lo que yo les digo en todo el curso no está en Google. O sea, ¿para qué andamos con cosas? Uno en internet podría aprender a ser físico nuclear, si quiere. O sea, está todo ahí. ¿Ya? Wikipedia. ¿Ya? Contrario a lo que a veces le pueden decir en el colegio, Wikipedia es súper bueno. Súper bueno. Úsenlo. Wikipedia es súper bueno. ¿Por qué es bueno? Porque tiene entradas, las cuales tienen referencias. Entonces, ante la duda de una entrada, si es verdad o no, miro las referencias y las puedo chequear. ¿Cachan? Entonces, en general, Wikipedia es una súper buena herramienta. Yo uso muchísimo Wikipedia cuando tengo que buscar, por ejemplo, una especie, que me sé el género, no me sé la especie, o me sé la especie, pero no me acuerdo cómo era o quiero ver la familia, uso Wikipedia. ¿Ya? Es súper bueno, súper bueno. Esto de que no, que Wikipedia, qué sé yo, no, o sea, es como las herramientas que existen, eh, ¿saben por qué los profes? No quiero pelar, los profes de colegio los encuentro ídolos, son héroes sin capa, pero hay veces que, o sea, piénsenlo así, un profe no se puede eh, actualizar en todo, ¿ya? No puede estar al día en todo, ¿cierto? Entonces, muchas veces un profe de biología no puede ser experto desde genética hasta botánica, pasando por zoología, ¿cierto? Entonces, hay veces que los profes de biología quedan desactualizados en algunos temas, ¿ya? Y entonces a veces, claro, Wikipedia como que de alguna manera te obliga a estar cachando el mote, porque si no los alumnos
te van a ¿Mm? dejar colgado, po, ¿cachai? No Yo sé si creo que más que eso es como para evitar que no copien directamente de la información, porque a lo mejor sí saben que la información está correcta, pero en el trabajo no van a querer necesariamente que les copien y peguen la materia, sino como que les expliquen según lo que los niños entendieron. Entonces, yo creo que Sí. también influye eso, como que ellos expresen lo que entendieron a que les copien algo que está en internet. Sí, yo la verdad, es una cuestión personal, por supuesto. Yo la verdad es que encuentro que no sirve para nada, porque ¿de qué sirve hacer el trabajo si está en Wikipedia, si lo podéis buscar en Wikipedia? O sea, eh, no es como aprenderse una fórmula hoy día, 2021, aprenderse una fórmula de memoria. Si yo pongo aquí ley de Hagen-Poiseuille o gases ideales, en 3,5 segundos la tengo acá, pues ¿para qué me la aprendo de memoria? Mejor entiendo y puedo usar las relaciones de las cosas. O sea, no sé si me explico. Ya, yo creo que es mejor entrenar a las personas para saber cómo buscar, para saber cómo usar la información, porque no tiene sentido subutilizar las herramientas que ya existen. O sea, si alguien se dio la lata a hacer la entrada de Wikipedia, ¿para qué es como inventar la rueda de nuevo por gusto? No sé. Bueno, es que, como te digo, ha cambiado el mundo. Po. Ha cambiado el mundo. O sea, si yo, el punto es que, no sé, por ejemplo, yo no les mandaría a hacer un trabajo sobre algo que van a encontrar en Wikipedia, porque esa es la otra. Si uno le da la vuelta, uno puede buscar la manera de cómo hacerlos pensar y cómo hacerlos usar el cerebro sin tener que copiar y pegar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les mando un gráfico que lo inventé y les digo analícenlo, interprétenlo, no van a poder Wikipediar ni googlear nada, pues van a tener que pensar nomás. ¿Se entiende? ¿Qué van a poner en Google? ¿Cachai? Entonces, esa es bueno, sí, es una reflexión de qué sé yo. Bueno, pero es complicado ser profe, porque de nuevo, es complicado mantenerse actualizado en todos los temas. Yo trabajé de profe en el colegio un año y nunca más. No, casi me tiro por la ventana. Así, ¡guau! Encuentro que es una pega heavy, mal pagada. Eh, y lo peor, a mí me encantó hacer clases, me gusta hacer clases, pero lo peor es lidiar con los apoderados, lejos lo peor, y segundo peor, lidiar con la parte de administración, gestión del colegio, así con la dirección. Valor. Sí. Ya, entonces, esto es bueno sabérselo así como en general, especie, género, familia, orden, clase, filum o división, reino y dominio. Estas son como las categorías taxonómicas clásicas y recordemos que hay subcategorías. Ahí en el chat una persona copió lo que era, ¿no es cierto?, del humano, ¿ya? Era la clase de mamalia. Sí, Deuteroestomado, subreino. Bueno, ¿viste? Está todo en Wikipedia. Ok. Aristóteles, voy a repasar entonces cómo ha ido cambiando esta cosa en el tiempo, ¿ya? Como para recalcar este aspecto como de variación temporal eh, Aristóteles, ¿ya? Estamos hablando de antes de Cristo, dijo que los organismos se dividían en dos reinos, animales y plantas. ¿Saben qué es esto? Un monito del monte. Sí, monito del monte. Bien. Y esta es la mitad de la cocina, la botellita. Profe, ¿Sí? ¿Alu? disculpe, es que justo en uno de los, no me acuerdo cuál era, pero en uno de los materiales que subió, no entendí una parte que decía que había una singularidad con el monito del monte porque era como el único que representaba no sé qué cosa de su familia, algo así. No entendí muy Eh, bien. ¿Que era monotípico? ¿Eso? Es que no decía monotípico, era como que
se presentaba único en su familia, no sé qué, como que completaba algo de su familia. No entendí eso. Es que no me acuerdo de memoria. Tendrías que, como, después Creo si que era quieres, en el que escribió usted con Hernán con Cortés. el Hernán, sí. Es que toda la Lo- parte de animales lo escribió Hernán. Ah, Pero, o sea, si tú me pones el pedazo o me dices qué era exactamente, que te puedo como decir. ya, voy a buscar. Pero no me acuerdo de todo el paper de memoria. No sé qué parte es. Ya, este es un marsupial, ¿ya? Igual que la yaca. Y hay gente que trabaja como Benito del Monte, por ejemplo, en el instituto. Ustedes van a tener una charla del Fonturvel. Y él les va a contar un poquito sobre sus trabajos con Monito del Monte. Súper interesante. Eh, Bien entretenido. Estos son marsupiales, son como relictos que en el fondo muestran esta conexión que había Gondwanika con Australia y la Antártica. Estaba conectado. Y Sudáfrica. Entonces, por eso es súper loco, pero nosotros compartimos fauna y plantas a veces más con Australia que con Argentina o los países que están ahí encimita más tropicales. Loco, pero cierto. No sé qué es Fenas Raptor. ¿Qué es Fenas Raptor? Fenas Raptor. ¿Un pájaro? Una libélula ¿Ah? gigante. Una libélula gigante. Ah, ya. ¿Ven? Si yo bicho, o sea, yo más o menos los órdenes, así como ya, y estos serán abejas, no sé. Bueno, pero no. Bueno, en biología eso pasa mucho. Ya uno se especializa en un área, obviamente yo debo haber tenido zoología, o sea, tuve zoología y entomología y toda la cuestión, pero hace cualquier año y me he dedicado a la botánica, entonces es como que la RAM se ocupa en otras cosas, entonces hay que ir vaciando la papelera de ciertos otros contenidos y es imposible que uno sea experto en todo. Así nomás. Bueno, Ernst Haeckel, ¿lo conocen? ¿A Ernst Haeckel? Tiene el típico look de naturalista decimonónico, que es como tipo Darwin, así como con medio pelado con la barba. Es como el típico, o sea, si hubiera que hacer una caricatura de naturalista de esa época, es como este gallo y Darwin. Son del mismo estilo. Y este gallo dibujó este arbolito, y muy interesante que dibujara un arbolito, porque en el fondo lo que hace es representar que las ramas que están más próximas y más conectadas están más emparentadas que las ramas más lejanas. Y este concepto de árbol hasta el día de hoy se usa. Súper, súper loco. Ernst Haeckel, siglo XIX, y él dice que hay tres reinos. ¿Se fijan? Pasamos de dos reinos a tres reinos, y incluye el reino protista. En esta época ya había microscopios y podíamos ver cosas que eran unicelulares. Entonces ahí agarraron los protozoos, esas cuestiones que eran grandes todavía que se podían ver. Los microscopios no daban para ver bacterias en esta época. Entonces, habían tres reinos. Y habían plantas, animales y protistas. Y lo más interesante es que los hongos y líquenes eran del reino planta. O sea, si yo iba a la universidad que existían en esa época y tenía prueba y ponía los hongos son del reino planta, bien. Y eso era así. ¿Ya? Esto creo que lo entiendan. En esa época, esa era la realidad. Los hongos eran plantas, punto. Los hongos eran plantas. Y si preguntaban en clase, los hongos son plantas. Y si no, estaba malo, reprobado. ¿Sí? C menos. ¿Ya? Entonces, muy importante porque cómo entendemos la naturaleza y el mundo depende mucho de nuestra visión y va cambiando, no es fija. Copland, en el 56, fíjense que no es tan antiguo esto. 50 años, un poquito más. Aparece el reino micota, aparece el reino de los hongos. Y recién, hace 60 años, 70 años, existe el reino de los hongos y son aparte de las plantas. En muchos lugares del mundo, los departamentos o laboratorios de hongos están dentro de los departamentos de botánica, todavía, por esta cosa histórica, porque inicialmente los micólogos eran botánicos.
Loco, pero cierto. Whitaker en el 69 dice, oye, pero estas cuestiones así como las bacterias son como otra cosa, así que reino monera. Y el reino monera metió todo lo que eran las arqueas y las bacterias. En ese tiempo todavía no estaban separadas. Todas las bacterias estaban aquí en el reino monera. Y si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 reinos. ¿Ya? O sea, el número de reinos ha cambiado. Sí, ha cambiado. Margulis, la Lynn Margulis, esta es una mujer. La Lynn Margulis es la que postuló la teoría endosimbiótica. ¿Ya? Una mujer seca, estuvo en Chile dando charlas. eh, Se murió hace no tanto. Esto es la época en que hizo como los mayores trabajos. ¿Ya? Y acuñó el concepto de dominio procaria, ahí está el reino bacteria, se fijan que ya desapareció el monera, ahora se llama bacteria, y el reino eucaria, donde estaban los protistas, los hongos, las plantas y los animales. ¿Ya? Mayr, ah, él dice, bueno, pero hay un subdominio, ¿ya? Y aquí lo que hace es que separa las arqueas, y dice, oye, pero igual estas bacterias son más raras, como que en realidad no aparecen bacterias, entonces aparecen las arqueas, ¿ya? Entonces, y están en firma aparte. Y está estos dos subdominios que en metabionta son como las cosas grandes. Y en el subdominio protista son las cosas unicelulares o coloniales. Y en el metabionta son como las cosas pluricelulares. ¿Ya? Tres dominios, bacteria, arquea y eucaria. Se fijan que antes esto estaba junto y después está separado como un dominio aparte. Y hoy día esto es lo que se conserva. Este es un dominio aparte de las bacterias. ¿Ya? ¿Y qué son las arqueas? Son unicelulares, pero que son como raros, son particulares. Y son, la gente siempre lo asocia con extremófilos, o sea, viven, por ejemplo, en los geysers, así como a 100 grados. ¿Cachan lo que es una célula viva en agua hirviendo, en un geyser a 100 grados, nadando así, nadando espalda? Es loco, o sea, viven a 100 grados, ahí, tranquilo, ahí, me divido, chilling out. ¿Ya? También viven en estas fosas de azufre, qué sé yo, unas cuestiones de metano, también en el mar. Pero ojo, porque también hay arqueas en lugares mésicos. Siempre se asocian con esas que son así súper extremófilas, pero también hay arqueas, por ejemplo, en la boca. Hay arqueas en las tripas de los insectos, ¿ya? Entonces hay arqueas marinas. Entonces, no todas las arqueas son así súper extremófilas. Hay de todo, ¿ya? Y básicamente la diferencia son por el ARN ribosomal y son como particulares. ¿Ya? Entonces tenemos que, esta es una propuesta donde tenemos dominio arquea, están las arqueobacterias, dominio bacteria, monera y bacteria, esto también está medio desactualizado. Eh, Función, ¿qué hacen las arqueas? Existen. Uno podría decir cuál es la función del ser humano. Comprar por eBay. No sé, po. O sea, por supuesto que hacen cosas en el ecosistema. ¿Ya? Por ejemplo, muchos sistemas como de salares, estos geysers o sistemas de hipersalinos o termales o Antártica o lugares extremos, tienen arqueas que cumplen funciones, por ejemplo, en parte de formación del suelo. También hay arqueas en el Mar Muerto y en otros mares también hay arqueas. ¿Ya? Entonces cumplen diversas funciones ecosistémicas como fijar algunos elementos, ciclaje de nutrientes, degradación de la materia orgánica. eh, Básicamente piensa lo que hace una bacteria y es como parecido. ¿Ya? Son unicelulares, se asocian al sustrato y ahí, qué sé yo, se multiplican. Pero en general este concepto de la función es muy como humano, de como para qué sirven. Porque en teoría no es que los organismos no tienen que servir para nada, existen, ¿no? No, no sé si no es que esté mal, no sé, es muy común verlo así como para qué sirven, pero depende si es como en un sentido utilitario, porque la mera existencia es importante en una trama de interacciones. O sea, por ejemplo, las arqueas que existen en las tripas de los insectos probablemente tienen alguna relación con la nutrición.
con la absorción de algo, anda a ser tú, no tengo idea, no sé. Ya, yo tampoco, o sea, por supuesto que no soy experto en arqueas, pues no tengo. Y de hecho, poca gente, sí, es un grupo que es más o menos reciente. Bueno, aparece aquí, funciona el ecosistema. Claro, sí, 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 sí. Por eso te decía que es como parecía una bacteria, pero en otro tipo de ambiente. ¿Sí? Eh, Acá en el dominio Eucaria aparece otro reino que no habíamos mencionado, que es el reino cromista. ¿Algunos de ustedes se lo pasaron en el colegio? No, ¿cierto? Pero existe, hace No. años. ¿Ya? Y esto, yo sé que es fuerte, pero es cierto. La información científica que ustedes ven en el colegio está en algunos temas por lo menos 20 años desactualizada. ¿Alguien sabe por qué? ¿O a alguien se le ocurre por qué? Paula, Por el tiempo que demoran las publicaciones y las editoriales también. Por ejemplo, en los libros de la U también nos habían dicho que estaban no así como actualizados y tenían por lo menos 10, así como mínimo 10 años de antigüedad, y por eso teníamos que buscar más en papers que en los libros. O sea, los libros no iban a servir igual como información general, pero no iba a estar actualizado porque esos libros se hacen en base a papers y, y primero el paper se demora en hacer. Después, entre que eso se confirme y se pueda llevar a una editorial y que se haga un libro y la revisión y todas esas cosas, demora mucho tiempo. Entonces, cuando ya se publica, ya no es información que está así como 100% nueva. exactamente, tal cual. O sea, se acumula una serie de nueva información en paper, en trabajo científico. Eso se compila en un libro que sale en inglés. Ese libro en inglés pasan años, se traduce al español. Entonces, cuando ustedes leen un libro en español, están leyendo una versión más vieja de una versión en inglés que recopiló trabajos de los últimos 10 años. ¿Ya? Entonces están leyendo información atrasada. Entonces, cuando la gente estudia con libros en español, está leyendo información que tiene al menos 10 años de pasado. ¿Ya? Incluso hay veces que más. Esto está de Wikipedia, para que ustedes vean, y aquí pueden ver cómo esto está cambiando con el tiempo. Y esta es una propuesta, la propuesta más reciente, ¿ya? Se fijan que está un concepto de 6 reinos. Bacterias, reino bacteria, protozoa, cromista, planta, fungi, animal. Y aquí están como, este lo propone como eubacteria y arqueobacteria. ¿Ya? Estos dos son como los que se consideran más hoy en día. ¿Ya? Entre 6 y 8 reinos, pero aparece este reino cromista. El reino cromista incluye algunos organismos unicelulares fotosintéticos que no son algas parientes de las algas verdes, por ejemplo. Son como unas algas raras que tienen como 4 eventos de endosimbiosis. Entonces tienen organelos como de 4 membranas. Las cuestiones, pero así, súper freak. Monera desaparece, ya es bacteria. Ya no se llama monera. Ya desaparece como monera y queda bacteria. ¿Ya? Eh, Empire. Ah. Bueno, esta es como la clasificación y como, ¿cuál es la moraleja de esta parte del curso? La moraleja es que esto no es estático y que si se fijan, estas son personas, ¿ya? Son personas que dicen que esto es así. Basado, por supuesto, no porque sí nomás. Esto está basado en trabajo, esos son referencias a trabajos científicos basados en evidencia, sobre todo estos últimos más recientes en evidencia molecular, en evidencia de similitud y proximidad genética, ¿ya? Pero es una propuesta, ¿se fijan? Basada en ciertos caracteres, características, lo que sea, pero es una propuesta de un gallo, ¿sí? O sea, después puede venir Pérez 2025
y cambiar esto. Por poner 25 reinos. Un reino. No sé, lo que quiera. Ahora, la comunidad científica después le va a decir a lo mejor, oye, fail. Le tira la cadena, o a lo mejor sí. No sé. Porque van a ver el peso de los argumentos para hacer esta clasificación. ¿Cachan? Ya. Vamos a hacer un break. ¿Quieren un break? Vamos a ver cómo hago esto. Pause. No, stop recording.